Un Shabbat bendecido para todos los hijos de Israel, para todas aquellas personas que buscan su conexión especial con el Hacedor, con el Creador, que a través del pueblo de Israel, en la alianza que él hizo con el pueblo de Israel, dejó el sello de su promesa en este día que la llamamos Shabbat, en este séptimo día. Al ser Shabbat, hoy vamos a hablar sobre un capítulo de las escrituras del Brit Hadashah, un capítulo que es el capítulo 7, porque 7 es el número de la plenitud, y quizás no por casualidad, este capítulo fue dividido en 7 secciones. 7 secciones que nos revela, nos enseña, nos comparte eh, sobre cómo tiene que ser o cómo tenemos que tener la fe sobre cual edificamos nuestra creencia. Así pueden ver que en este capítulo se nos enseña el tema de juicio, y así en los primeros versículos del capítulo 7 de Mateo se nos enseña que no tenemos que juzgar ni a nosotros ni a los demás, porque con la misma medida, está escrito en la Torá, son los principios de básicos de la Torá en cuanto al juicio, con la misma medida se nos juzgará, de la misma manera, con el mismo sistema. También se nos presenta en Mateo capítulo 7 sobre el carácter de Elohim, quien es nuestro Elohim, y nos enseña cómo aferrarnos a Él, cómo dirigirnos hacia Él para que busquemos, para que hallemos, para que Él se abra para nosotros, nos abra las compuertas del cielo para bendiciones. Pedid y se os dará, ¿no? Es una de las enseñanzas que está presentada en el capítulo 7 de Mateo, de 7 al versículo 11. Un tercer punto que se nos presenta aquí, de los 7, está la regla ahora, es decir, como nosotros nos guste que seamos tratados de la misma manera, tenemos que tratar a los demás. Mientras antes nos enseñó una relación directa vertical con Elohim en cuanto al carácter justo de Elohim y la forma de cómo juzgar y o no juzgar a los demás, evaluarnos y cómo comunicarnos con Él, así se nos enseña al nivel horizontal la relación que nosotros tenemos que tener con los demás seres, con las demás personas, varones y mujeres que hay en este mundo, incluso con los animales, porque dentro de la Torah hay instrucciones específicas para cómo tenemos que cuidarnos nosotros entre hermanos como pueblo, tener un cuidado especial con el extranjero que está en medio de nosotros, con los animales, los campos, también los árboles, los frutos. Todas esas instrucciones están dentro de la Torah y están diseñadas para relacionarnos con el cielo y de manera horizontal con lo que hay dentro en la tierra. El cuarto punto en este capítulo está del versículo 15 al versículo 20, capítulo 7 de Mateo, se presenta facultades de discernimiento, ya entra en el sistema interior de los valores del ser humano y nos capacita, nos da facultades que la Torah nos instruye a conocer las personas a través de la forma como se viste, cómo se comporta, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se dirigen. Ya así se conoce el árbol según sus frutos, ¿no? Ahí la Torah nos enseña los frutos del carácter de Elohim, que son el amor y la justicia, y Pablo nos enseña también en Brit Hadashah que hay que, bueno, también Juan, el discípulo Juan y Yohanan, investigar los espíritus, ¿no? Porque allá se presentan personas que pueden venir de parte del Elohim de este mundo o del Elohim del Hacedor del cielo y de la tierra. Por lo tanto, necesitamos conocer bien cómo identificar un buen fruto de un mal fruto, ¿no? Y así saber qué clase de frutos acepta Elohim como ofrenda, porque hay primicias y hay frutos que no son primicias, hay frutos buenos y frutos malos, y nosotros tenemos que ofrendar a Elohim lo mejor de los mejores frutos. Y es aquí donde nosotros tenemos que conocer eh, cuáles son las frutas agradables al Señor, es decir, cuáles son los hechos, porque los frutos de los santos son lo que ellos hacen, ¿no? Eh, Yeshua se compara con el grano de trigo, y el grano de trigo al ser enterrado, al morir, pues da muchos frutos. Así, la ofrenda del sacrificio del Cordero, de Yeshua, pues
nos brinda a nosotros santificación y purificación a la vez. Otro punto está presentado en el versículo 21 al 23, serán los versos sobre el cual hoy nos vamos a dedicar a hablar. Nunca os conocí. Y es aquí de donde viene el título que nosotros vamos a tener para esta presentación: declarado transgresor de la Torá. Es el tema sobre el cual nos vamos a dedicar en este día, en esta ocasión. Y el séptimo punto, bueno, no es el séptimo, es el sexto, nos enseña cómo construir nuestra casa sobre la roca. Obviamente hay que conocer quién es la roca, cuál es la roca y cómo identificarla, porque hay muchas clases de tierra, muchos lugares sobre el cual las personas en general edifican. Y hay quien edifica con paja, quien edifica con madera, con vigas, y hay quien edifica sobre arena, y hay quien reconoce, identifica una roca sólida, una montaña, y sobre ella edifica su casa, una estructura sólida con piedra. Y en este caso, pues así se edifica la fe de los que están arraigados dentro de la Torá. No están derrumbados por el viento, no agrieta el terremoto, la lluvia, no derrumba su fundamento, y el fuego pues no quema las pajas y las maderas, los materiales débiles con cual una persona puede edificar. Y como último, al ser el punto 7, también es el número de la plenitud, 7 puntos en el capítulo 7, en el día de Shabbat, que lleva el número 7, ¿no? La autoridad de Yeshua, ¿vale? Es aquí donde se edifica, sobre cuál se arma toda esta estructura, es la piedra angular sobre cual todas las demás anteriores enseñanzas compartidas, presentadas, tiene su fundamento, su respaldo. Él es la piedra angular de toda esta estructura, de toda esta edificación, y es imprescindible conocer quién es Yeshua, cuál es su palabra que nos enseñó, y así, a partir de conociendo la persona, es más fácil entender sus enseñanzas. Muchas veces las personas actúan totalmente al revés, trata de entender sus palabras en lugar de tratar de conocer la persona. Cuando conocemos la persona y sabemos su forma de ser, su deseo, su propósito, es más fácil identificar sus palabras, sus enseñanzas, porque partimos del principio que entendemos sus razones, sus conceptos, sus deseos que tiene hacia nosotros. Y a partir de aquí, pues es más fácil entender lo que nos quiso decir. Así nos evitamos el estrés y las preocupaciones de las interpretaciones que circulan por el mundo. Declarado transgresor de la Torá, Mateo 7. Hay 3 versículos que vamos a tratar de abrir un poquito hoy para entender qué es lo que nos quiere decir nuestro instructor, nuestro maestro, con estas palabras. Este mensaje especialmente se dirige hacia la casa de Yehuda y la casa de Efraín, al reino de Israel, a 2 tribus, y no se dirige especialmente a los cristianos. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo en general, dentro de las divisiones de las iglesias que hay, rechazan la autoridad de la Torá y la descarta como antiguo, como leyes de los judíos, leyes de Israel o de los hebreos. No nos interesa a nosotros, vivimos por gracia, no necesitamos ley. Por lo tanto, porque ellos no se identifiquen aquí, ni quieren tener parte con eso, y si quieren, pues obviamente entrarán bajo la autoridad de la Torá para que la Torá les bendiga, pero como no desean esta autoridad, pues no puedo dirigirme a ellos. Esta cita, este mensaje, estas declaraciones del Redentor no se dirige a las personas que no tienen como fundamento de su vida, no se aferra a las enseñanzas que el Elohim, el Hacedor, el Aleph Tav, el Creador, dejó dentro de su pueblo para que sirva como instrucción a partir del pueblo de Israel para que los demás, viendo las leyes benditas que hay dentro de su pueblo, pueda aferrarse, pueda ingresar, pueden recibir las bendiciones que Elohim nos brindó a partir de lo que llamamos el libro de la Torá, de esas instrucciones. Vamos a leer cada versículo, esos 3 versículos, y vamos a tratar de entender un poquito por segmentos.
Versículo 21, Mateo capítulo 7. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Leo la edición Reina Valera. Sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. No todo el que me diga, ¿vale? Por esa razón me dirijo en general a los dos reinos de Efraín y el reino del sur, la casa de Judá, porque ellos dicen, nosotros buscamos la Torah, buscamos al Elohim de Israel, amamos la Torah. No todo el que me diga, ¿vale? Este dicho es un participio presente activo que expresa una acción continua. No es algo que sucede de un momento, el que me diga en este momento, sino una persona que viven con esta actitud, con este deseo de servir, de buscar. No todo el que diga. Ellos repiten estas palabras una y otra vez. Es esa forma de presentarse. Y es así como Yeshua les presentan al pueblo que se aferra a la Torah esa instrucción, recordándole, no todo el que me diga, es decir, no todo el que va con este pensamiento, que es un participio presente activo, una acción continua, no todo el que diga qué dice. Señor, Señor, vamos a hablar un poquito después de estas dos palabras. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre de Yeshua? Porque no se tiene en cuenta el que dice Adonai, Adonai entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Adonai, Adonai entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad del Padre de Yeshua. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre de Yeshua? ¿Vale? Aquí que se entienda es un asunto delicado porque la gente interpreta aquí que se refiere al Elohim del Tanaj, al Padre que Israel tiene en el Tanaj. No, porque Yeshua aquí habla mi Padre, el que haga la voluntad de mi Padre, dijo él, enfatizando que su Padre está en los cielos. Porque nunca Yosef fue reconocido como padre de Yeshua, sino como esposo de Miriam, madre de Yeshua, conforme bien está revelado en Mateo capítulo 16 al versículo 25. Si no saben cuál era y sigue siendo la voluntad del Padre de Yeshua para el pueblo de Israel, en aquel entonces, como para nosotros hoy en día, es bueno ver lo que dijo el mismo Redentor en Juan 6, 29 y versículo 39, 14, 40, versículo 40. Respondió Yeshua, la obra de Elohim, es decir, de su Padre, es decir, la voluntad o el deseo de su Padre, es que creáis en quien Él ha enviado. ¿Vale? ¿A quién envió? Pues está escrito en todo el contexto del Brit Hadashah. Vemos que no envió a una criatura, sino que envió a su Hijo, a su unigénito, monogénesis, como está en griego presentado, el único Hijo engendrado como de forma natural, como la mujer da a luz. Para las personas que no entienden las cosas que Elohim no los reveló, según Deuteronomios 29, 29, que busca entender lo que sí tiene revelado, porque estas cosas que son reveladas están para nosotros y para nuestros hijos. Lo que no es revelado, pues obviamente Elohim lo tiene bajo su control hasta el momento que considera que podemos entenderlo. ¿Vale? La escritura es clara, las cosas de Elohim bajo su control, las cosas reveladas para nosotros. ¿Vale? Hasta el momento podemos entender lo que Él nos reveló desde la fundación del mundo, según capítulo 1 de Romanos, versículo 20, desde la fundación del mundo, las cosas reveladas sobre Elohim están reveladas, bueno, claramente entre nosotros. Y hay aquí asuntos que podemos entender por qué es hijo y por qué Yeshua es Elohim, no es hijo de un hombre, sino es hijo del Altísimo, según bien dijo a Miriam, será llamado hijo del Altísimo, no hijo de Yosef. ¿Vale? ¿Cuál es la voluntad del Padre de Yeshua? Que creáis en quien Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 29. Y si recuerdan, a Pilato contestó Yeshua, por eso nací y por eso vine en el mundo. ¿Vale? No nació en el mundo. Por eso nació y vino en el mundo. Y es aquí donde esta cita presenta que creáis en quien Él ha enviado en el mundo. Aunque para presentarse aquí tuvo que seguir
la forma natural humana para convertirse en mi redentor, mi Goel, mi salvador, mi pariente más cercano, conforme a la ley, justificadas dentro de la Torá, en la ley de redención. Si no, no hubiese podido ser Mashiach, mi único salvador. Y versículo 39 de Juan 6 dice, y versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. ¿Quién es la vida y la resurrección? Bueno, aquí las propias palabras lo presentan y el contexto también lo revela, no es nuestro tema hoy. Así que seguimos, porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es? Que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré el último día, en el día de la resurrección. El que vea y crea en él, en Yeshua. ¿Vale? Esa es la voluntad del Padre de Yeshua, que nosotros podamos ver allí la falta de los estudiosos religiosos de aquella como de esta época, quien carecen de disposición para hacer que sus ojos puedan ver quién es de verdad el Mashiach, sobre todo que crean en él. Aquí es el problema, porque a muchos le cuestan ver quién es a causa de los prejuicios, a causa de las interpretaciones, de la pluma mentirosa de los escribas, de las falsas traducciones de la Biblia con los nombres inventados y los inventos de conceptos y de credos sobre quién es. La gente no puede verlo. ¿Qué más decir que no creen en él? Y es aquí donde dicen, no todo el que me diga Adonai, Adonai, porque no puedes ya decir a alguien que ni siquiera no lo ves, y si lo ves, pues no lo aceptas, no crees en él. Por eso aquí es el asunto, que hay que verlo, identificarlo y creer en él. ¿Vale? Siempre todas las citas hay una parte positiva, porque hay quien, sabemos de la escritura, quien preguntaron, ¿cuándo hicimos nosotros eso en tu nombre? Porque hay personas que lo hacen por naturaleza, por no buscar agradar, sino porque ama a Elohim y no se esfuerza para complacerse, sino porque lo hace porque le parece normal hacer lo que a Elohim le gusta, la Torá enseña. Y eso lo hace con naturaleza y no lo ve como un peso ni como una ley, como una carga. Cuando hicimos nosotros, pues hay gente que totalmente están actuando al revés y se justifican. Pues en este caso, Yeshua nos trata de presentar un asunto para que nos haga entender la diferencia y así conocer la actitud del espíritu de la persona en forma como se manifiesta. Capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Adoni, Adoni, ¿no profetizamos usando tu nombre y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros? Bueno, aquí lo que antes cité de la Reina Valera, Señor, Señor o Adón, Adón, tiene el mismo sentido. Los rabinos decían que al repetir 2 veces un nombre, eso es una forma para demostrar afecto, como se presenta en Génesis capítulo 22, versículo 11, de donde Elohim del cielo, por medio de su malaj, clama, Abraham, Abraham, no hagas daño al hijo. ¿Vale? Ya he visto tu fe. Abraham. Y sabemos que Abraham con Elohim pues tenía una relación de afecto, una relación bastante íntima. De aquí sale el concepto rabínico que al repetir 2 veces Adón, Adón, o Señor, Señor, como está en griego, eso transmite una forma o demuestra cierto afecto, es decir, que hablamos con cariño. ¿Vale? La palabra griega kurios fue usada de distintas maneras en el primer siglo, en las escrituras. Simplemente podría significar señor, maestro, dueño o el marido. Pero en contexto de entendimiento escritural hebreo, en cuanto a enseñanza, principios de referencia para el Elohim del Tanaj, usado comúnmente en el Brit Hadashah, se entiende con el significado completo de la sustitución derivada del Tanaj para el apelativo Yod Hei Vav Hei, estas 4 consonantes que se pronuncia Yehaya Vejo Ve, ya que son
la suma de los tres verbos, Yeh, Hayah, Jové. Yehayah, Jové, resumen de las vocalizaciones de cómo suenan los cuatro consonantes. Pues en el concepto de el religioso, ¿no? del Brit Hadashah, siempre esta palabra, tanto en el Tanaj, ha sido sustituido con Adon o Adonai, la forma de pronunciar estas cuatro consonantes, este apelativo, y al ser traducido al griego, se usó la palabra curios. De aquí el español llega a Señor, Señor. Este sentido está también de Génesis 22, versículo 11, donde el ángel de Adonai es presentado. En el original está escrito el ángel y aparecen las cuatro consonantes Yod-He-Vav-Hei. Aquí el apelativo Yod-He-Vav-Hei se lee como Adonai en todas las lecturas. Y de aquí de Adonai el griego usó el término kurios para expresar la autoridad más alta, como maestro, como señor, como dueño o incluso marido, que se le atribuye un título que se le atribuye al Redentor, al Mashiach. La mayoría de los lectores bíblicos leen estas citas donde escriben la palabra curios o Adonai, Adonai, Adon, en las ediciones mesiánicas o Señor en las ediciones cristianas, respecto a Yeshua, sin saber qué peso, qué profunda enseñanza transmiten esas palabras repetidas, Señor, Señor, Adon, Adon. En esta fase temprana, el ministerio de Yeshua como Hamashiach, como el ungido prometido para ser el Goel, es decir, mi Redentor, con dificultad se conoce cuánto peso teológico fue añadido cuando Yeshua agregó este término, Adoni, Adoni. No todos los que me dicen Adonai, Adonai, porque era por costumbre dirigirse así como forma de cariño, forma más íntima con Elohim. Eso, bueno, en los oídos de los demás, porque Elohim no puede ser engañado. Él conoce la intención del alma y por eso él dijo, no sirve decirme así. A mí no me engañen. Solo al hacer una investigación seria de los escritos del Brit Hadashah, y eso es en la luz de las enseñanzas del Tanaj, observamos que Pedro también usó el término curios, Señor, Adonai, como título teológico para describir la identidad de Yeshua. Así podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 8, al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Yeshua diciendo, aléjate de mí, Señor. Es decir, curios, si quieren en griego, como está, o Adonai, como está en el hebreo, Señor en español, que soy un hombre pecador. Al igual que Lucas 6, 46, donde Yeshua reacciona a nuestras aseveraciones verbales con la obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? No. Si nosotros decimos Señor, Señor, y pretendemos que demostramos afecto, una relación con Elohim, Él pregunta a lo que nosotros pretendemos, a esas aseveraciones, y no hacéis lo que digo. ¿Para qué sirve lo que fingir o decirme estas palabras cuando no actúan de esta manera, cumpliendo lo que yo le digo? El que me ama, dice, guarda mi palabra. Eso es el sentido, ¿no? Es una obediencia a escuchar las palabras de Elohim. Es una obediencia activa, un oído inteligente. Tres veces se repite en tu nombre. Hicimos en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, como diciendo con tu autoridad hemos obrado. Eso es la forma de repetir. Tres veces es lo que se transmite. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que tanto los 12 como los 70 discípulos, ya que Yeshua 2 veces envió a sus discípulos para obrar milagros, señales, sacar demonios, curar a los enfermos, 2 veces, una vez a los 12 y otra vez 70 discípulos. Y todos obraron maravillas con la autoridad de Yeshua, pero también como Judas, los otros 70 discípulos abandonaron al Redentor a pesar de las maravillas que obraron en su nombre. Por lo tanto, los milagros no son una señal automática de que una persona que puede obrar maravillas debe ser servidora de Adonai. Vemos que los que dirán que son ungidos se valdrán de obras milagrosas para presentarse que vienen en el nombre del Elohim.
Así se presenta en Mateo 24, 24. Vendrán muchos en mi nombre. No dirán yo soy Yeshua, sino soy el ungido, es decir, Mashiach, ¿vale? Porque literalmente eso significa Mashiach, ungido. Yo soy ungido, yo soy Mashiach. Y engañarán a muchos. Y harán maravillas, ¿no? Hasta los servidores de la oscuridad se servirán de obras milagrosas para engañar si fuera posible. Pueden ver eso también en 2 Tesalonicenses 2, versículo 9, 10. Así que hasta el mismo enemigo se puede obrar cosas maravillosas. Y hay hijos de Elohim que están cerca de Elohim, están entre nosotros, dice la Escritura, pero no son de los nuestros. Pero aún así, la bendición pues los alcanza e incluso pueden obrar. En el nombre de Yeshua, usa el poder del Redentor para obrar maravillas. Con todo eso, hay que tener en cuenta que no es una señal, no es una prueba que de verdad son calificados como personas guiadas por Elohim. Hay que tener en cuenta todos los detalles y en esta ocasión estas instrucciones. ¿Sabes qué contestó a estas alegaciones Yeshua? Cuando ellos dijeron, Señor, Señor, no profetizamos usando tu nombre y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran y que en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros. ¿Saben lo que contestó Yeshua el Redentor a estas palabras? Apartaos de mí, dijo el Redentor. Versículo 23, Mateo 7. Entonces yo les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros sin ley. Bueno, aquí vamos a dar más tiempo a estas palabras para que entendamos una cita que algunos lo mal traducen con hacedores de maldad o agentes de iniquidad o malhechores. Y la causa es por la mala traducción con la palabra ley. El cristianismo ha resumido en la palabra ley todo lo que supone Torah. Pero Torah no significa ley, sino instrucción, maestro, guía. Torah incorpora distintas clases de leyes que no se pueden meter en una misma sopa, ya que tratan temas distintos de la vida del pueblo hebreo. Por otra parte, la Torah incorpora estatutos, consejos, normas sanitarias, agrícolas, bendiciones y maldiciones, entre otras clases de instrucciones. Y no todos se pueden, por eso no todos se llaman ley, sino instrucción, porque a través de todas las indicaciones que hay dentro de la Torah se nos enseña, se nos guía, se nos transmite una enseñanza para edificarnos, a reflejar, a buscar al Mashiach, al Redentor, con el fin de alcanzar a reflejar la imagen y semejanza de nuestro Hacedor, de nuestro Creador. Al no tener en cuenta el Tanaj, con lo que supone la Torá, se han desarrollado una gran cantidad de interpretaciones por todo por todos los que han llamado Nuevo Testamento. Este nombre que correctamente, este nombre de la segunda parte, esa segunda parte de la Biblia, que en realidad se llama Brit Hadashah, la alianza o pacto renovado o restaurado. Es lo que hizo Yeshua, restaurando la alianza. Dio derecho a todos los que eran hijos a volver a ser hijos de Elohim, a entrar en la alianza que los calificaba como hijos de Elohim. Hay que tener en cuenta que la palabra ley no siempre traduce lo que el contexto de la cita indica. Por eso, cuando leemos esas ediciones, Biblias Reina Valera, otras traducciones cristianas, siempre hay que tener en cuenta el contexto, porque a veces se explica a qué clase de instrucción se refiere, si es ley rabínica o ley de la Torá. Porque hay casos donde Pablo nos habla de la ley, que está escrito en la ley, pero obviamente una persona que conoce la ley sabe que lo que él hablaba en un dicho contexto no está escrito en la Torá, sino es una ley rabínica. Una ley de la propia cultura hebrea, y una persona pues necesita conocer un poquito de la historia para no confundirse, no confundir las leyes o los valores humanos con los valores de Elohim. El error viene porque en el Nuevo Testamento cristiano todo lo que es instrucción, ley, está resumido en la palabra ley. Razón más para buscar conocimiento en el Tanaj,
para que así puedan discernir entre el error y la verdad en las ediciones de esta segunda sección bíblica. Bueno, la pregunta es, ¿qué está mal en lo que dijeron o hicieron estas personas? De tal modo que, para que Yeshua le diga, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores. Cuando ellos usaron el nombre del Redentor, cuando ellos hablaron en su nombre, ¿acaso fue mal profetizar? ¿Sabe que no cualquier persona puede llegar a profetizar? Hemos profetizado en tu nombre, ¿no? Tuvieron revelaciones, sueños, visiones en el nombre de Elohim, milagros. Obviamente en el Tanaj se presenta que muchos hablaban de su propia concupiscencia, pero lo hablaban en el nombre de Elohim. Hacer maravillas en el nombre de Yeshua es ser el beneficiario de un grande poder. Ordenar salir a los demonios no es una tarea común. Se requiere tener mucha fe. Tener tanto poder usando el nombre del Redentor y ser rechazados por él, ¿cómo es posible? Mateo 7:23. Pero entonces les diré en su propia cara. ¿Cuál es el problema de esas personas? ¿Cuál es la culpa para desechar todas estas personas? Veamos. Y entonces les diré. Está en griego la palabra homologeo, que significa declararé, o entonces les diré, o entonces les declararé, tiene el mismo sentido. Este término griego significaba asentir, pacto, reconocimiento, profesar, prometer, confesar, declarar, hacer. Por lo tanto, profesar o confesar públicamente. Y entonces les diré delante de todo el mundo, no hay algo que pueda ser oculto personalmente, ya que el juicio será públicamente. Y entonces les diré, la declaración implica que Yeshua tenía la posición y autoridad para juzgar y que este juicio se basa de la fe personal en él. ¿Qué les reprocha? Nunca tuvisteis una relación íntima conmigo. ¿Cuál es el problema de estas personas? Que sacaron demonios, que profetizaron, que hablaron en el nombre de Elohim, que tuvieron sueños, visiones, rabinos, morej, entiendan, ubíquese dentro de los ministerios que hay dentro de esos dos sismos, judaísmo y mesianismo, los dos reinos que dicen ser parte del pueblo de Israel, el reino del sur y el reino del norte. Nunca tuvisteis una relación íntima conmigo, palabras que el Redentor dirán a cierta clase de personas que hicieron tantos prodigios, que se presentaron como ungidos en el nombre del Redentor, en el nombre del Elohim de Israel. Y así enseña al pueblo de Israel. Nunca tuvisteis una relación íntima conmigo, o según otras ediciones, jamás os conocí. En el griego este dicho era una construcción gramatical muy fuerte. El término conocer o intimidad es usado en el Brit Hadashah, tiene un trasfondo profundo que brota o que nos viene desde el Tanaj, donde se implica una relación íntima y personal, según pueden ver en Génesis capítulo 4, versículo 1, donde Adán se presenta en las escrituras, Génesis 4:1, que tuvo relación íntima con su esposa, pero está escrito, conoció a su mujer, es decir, se acostó con ella, ¿no? En este lenguaje moderno para nosotros, y su mujer, pues como resultado, concibió un hijo. ¿Vale? Ese sentido de intimidad, de relación personal, está descrita también en el libro de Oseas, capítulo 2, de versículo 14 al 22. Lean ustedes, donde Yeshua dijo que por fin me conocerás. ¿Por qué razón? ¿Qué sentido? Tienen la misma implicación de relación íntima, como está escrito en Mateo 7:23. Con este trasfondo del Tanaj puede entender mejor lo que dijo Yeshua, nunca tuvisteis una relación íntima conmigo. Entonces, ¿a quién conocieron el pueblo de Israel en el Tanaj? Pues más de 80% de toda la historia, pues adoraron dioses ajenos, edificaron Baales, bajo todos los árboles frondosos, altares a todas las deidades, asheras, y también sacrificaron a todos los dioses, a todos los que encontraron mitos deificados, ofrendas. Incluso tenían el reino del norte a Baal
y pensaban que adoran al mismo Elohim de Israel. ¿Por qué? Porque así el rey de Israel, cuando se dividieron los reinos, dijo, ¿para qué vas más a Jerusalén? Aquí adores en Dan y en Beersheba. Mira, este becerro, este es tu Elohim. Adórale. Y la gente pues adoraba a Baal, pensando que adoran el Elohim de Israel. Hoy mismo la gente adoran invocando nombres como Yahshua, como Yeshu, y Yahushua, como Yahweh, como Jehová, como Jesucristo, como, bueno, muchos otros nombres que hay por aquí, por allá, en todas partes del mundo, y piensan que adoran el Elohim de Israel. Todo ahí dentro del cristiomesianismo judaizantes, en todos esos tres sismos, forma de dirigirse al Creador, y todo dice, pues es el mismo, no importa cómo lo llamamos, cómo nos referimos, pues él dirá, nunca os conocí, no tuvieron una relación íntima conmigo. Y es lo que se presenta en Oseas 2, con los que alcanzarán la redención, que entrarán en la tierra prometida. Por fin me conocerás. Y este sentido es de estar en una relación íntima, porque de novia nos convertimos en esposa, él es nuestro esposo, entonces vamos a tener una relación como de padre, hijo, esposo, esposa, refiriendo a la intimidad, no necesariamente a una acción física. Por fin me conocerás. ¿Por qué desecha Yeshua a toda esa clase de personas? Nunca tuvisteis una relación íntima conmigo. ¿Cómo es posible que una persona use el poder de Yeshua sin tener una estrecha relación con él? Pues va a ser que es posible. Y aquí es donde obra bien el engaño. Porque una persona se presenta, tuve un sueño, tuve una visión, lo vi. Por aquí conocen a Michael Rood, el que tiene este ministerio de un rudo despertar, que él dijo en el pasado, pues vino, tuve el nombre de Yahweh por una revelación, Yahshua por una revelación. Pasaron unos cuantos años hace que conoció mejor las raíces hebreas y tuvo más conocimiento sobre el sentido del Tanaj y entró en conexión con Nehemia Gordon, un erudita de los escritos hebreos, y aquí le presentó, mira, está en toda la literatura, estos nombres no existen. La razón de un nombre que no es nombre es, si quieren vocalizarlo, presentarlo de una forma, aunque no es nombre y nunca se pronuncia dentro del judaísmo de las raíces hebreas de esta manera, pero si quieres pronunciar correctamente, Yod He Vav He es Yehovah, esa es la forma correcta. Y ahora, pues lo encontramos que ya no pronuncia Yahweh, sino que pronuncia Yehovah. Y así bien entendió que el nombre del Redentor de ningún modo es Yahshua, sino que es Yeshua. Y presentan todos los videos nuevos que lo presenta bajo el nombre del Mashiach, que es Yeshua. Porque llegó el tiempo de su conocimiento, aunque no se retractó y no descartó, no renegó que tuvo una revelación, un sueño falso, pues como consecuencia, multitud de mesiánicos y ediciones mesiánicas se basa en el ministerio, en las enseñanzas de este señor, que pretendió tener una revelación, un sueño, y a partir de aquí, pues hay otra persona que dice, a mí se me reveló este nombre. Claro, pero este nombre, este señal, es una falsedad, porque el fundamento de nuestra fe tiene que brotar del Tanaj. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces buscamos la verdad del nombre del Redentor, del Adonai, del Elohim de Israel y Padre de Israel, aunque en su propia identidad es Yeshua mismo. Muchos no saben esta cosa, no entienden y confunden al Padre de Yeshua con el Padre de Israel, pero las mismas escrituras nos revela la identidad de la persona que se presentó como Yehaya Vejové en estas 4 consonantes apelativas, como quién es o cuál es el nombre del Mashiach, cuál es el nombre que tendrá el Hamashiach, y está escrito en el Tanaj multitud de veces. Encuentran las 4 consonantes Yod, Shin, Vav, Ayin, de donde se forma el nombre Yeshua. Bueno, ¿cómo es posible? Sí es posible, y es aquí donde nosotros estamos llamados a investigar, a escudriñar, buscar las raíces de nuestra fe para que no seamos engañados por todos los señales y los milagros que por aquí aparece como lluvia, ¿no? Pues vaya, como leen, resulta que se puede beneficiar de poder del Redentor, pero eso no garantiza el éxito, es decir, la redención propia. Por ende viene la condena, versículo
capítulo 7, versículo 23. Apartaos de mí, violadores de la Torah. Bueno, violadores de la ley, como aparece en Reina Valera, pero ahora hemos entendido que se refiere, la ley no es ley, es Torah, que es instrucción, es la suma de todo el paquete de reglamento que lo podemos llamar la constitución de la nación hebrea, violadores de la constitución. Apartaos de mí es un imperativo presente activo, un orden continuo que se traduce como sigan apartándose de mí. Su significado oculto es que ya se han alejado, solo sigan haciéndolo, es decir, no se paren. Ya están apartados de mí, ya a la hora de transgredir la Torah por no tener una relación íntima conmigo, aunque usan las bendiciones, porque Elohim es amor y derrama sus bendiciones, por su justicia da lluvia sobre buenos y sobre malos. Y así dentro del pueblo, pues todos se benefician de algunas cositas, pero en cuanto a la redención, aquí no hay acceso para las personas que transgreden la Torah. Y por lo tanto, las personas que transgreden la Torah ya se han apartado de Elohim a elegir eso. En ese sentido, el dicho apartaos de mí solamente tiene el significado de ya que se han alejado, sigan haciéndolo. Así se presenta también en Apocalipsis 22, el justo que se justifique, que sigan justo, y el pecador pues seguirá pecando. Este dicho apartaos de mí, violadores de la Torah, es una alusión al Salmo 6, versículo 8. Léanlo ustedes. ¿Cómo es que violadores de la ley? ¿Por qué son violadores de la Torah? Los que hacen maravillas en el nombre de Yeshua. Ojo, no se trata de los que actúan en el nombre de otros Elohim ajenos. ¿Cuál es el propósito principal de la Torah? Por eso antes no me dirigía, dije, no se refiere al cristiano porque ellos claramente adoran al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la Trinidad, aunque no saben quién son esos tres seres. Sino que me refiero, esa cita se refiere al judaísmo mesiánico, a los judíos mesiánicos que dicen a ser parte del pueblo de Israel, el reino del norte y del sur, y aman la Torah. ¿Vale? ¿Cómo que violadores de la ley? De la Torah. ¿Cómo es que se pueden decir eso a las personas que obran maravillas en el nombre de Yeshua? ¿Cuál es el propósito principal de la Torah? ¿Tener una buena doctrina? No. Practicar meros ritos justificando solamente porque la Torah así los ordena. Y hay que hacer porque no sabemos por qué, sino porque así está ordenado. Desde luego que no. Recuerden lo que dijo Yeshua sobre cuál es el punto central sobre el cual habla la ley, la Torah. Todos los profetas y Moisés hablaron sobre quién, sobre Yeshua. ¿Vale? Así que cuando dice no tuvieron una relación íntima conmigo, son violadores de la Torah. ¿Por qué? Porque no encontraron en la Torah al Redentor. Entonces puede que uno tenga, o bueno, puede que tengas mucho conocimiento sobre la ley, sobre la Torá, sobre las instrucciones. Puede que hablas en el nombre del Redentor de Israel. Puede que en el nombre de Yeshua obras maravillas, tienes sueños, visiones, sacas demonios, con lo cual poco se puede presentar, o puede que conoces personas, hermanos, que les consideras llenos de los frutos de la fe, que tienen el Ruaj. Trata de entender que es posible tener poder y conocimiento y creer que estás ok sin que lo seas. O creer sobre otros que están y no están en realidad. O puede que veas a una persona que tiene poder en lo que hace, por lo que hace, y consideres que esta persona está ok cuando en realidad no lo es. Recuerde que por tener el poder de hacer obras grandes, no se le garantiza a nadie el éxito. Quizás solo en los ojos de este mundo. Que ganas, oh, qué grande congregación, aquí la gente se afera alrededor de la persona. Y bueno, aquí parece que si hay muchas personas, pues es una persona exitosa, tiene poder, obra el Elohim por medio de él. A veces las apariencias engañan y a veces el ojo busca lo que place a su corazón, a su oído. Pero no siempre lo que gusta
al hombre, al ojo, al oído, son los valores de Elohim. Puedes tener de todo y ser al final declarado violador de la Torah. Te preguntas, ¿por qué? ¿Cómo es posible eso? Te esfuerzas una vida y al final, delante del juicio, se te dirá violador de la Torah, apártate. ¿Qué están diciendo estas personas rechazadas? Es decir, esas personas que han dicho, no hemos hecho. ¿A quién exalta por medio de lo que hacen? ¿Qué es lo que dejan entrevistar ante el mundo? El Redentor, quien obra por medio de ti o de ellos, o su propia persona llena de un dicho poder. ¿Qué es lo que dicen? No profetizamos usando tu nombre. ¿Dices tú lo mismo al compartir las palabras de las Escrituras? ¿Piensas igual sobre lo que tú haces? Dices, hacemos, hice, haré, mi obra, mis seguidores, mis ovejas, mi mensaje, mi quejila, o mi congregación, mi yeshiva. Si quieren usar mi sinagoga. Y otros, yo. Y lo que tú haces usando su nombre. No profetizamos usando tu nombre. No hemos hablado en tu nombre, hemos sacado demonios. Vendrán muchos en mi nombre. Dirán, soy ungido. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué son nuestros hechos? ¿Saben cómo los declaran las Escrituras? Un trapo sucio usado por la mujer en el tiempo de su menstruación. Así se comparan nuestros hechos, lo mejor que nosotros podemos hacer con lo que es Elohim. Bueno, vean Ezequiel 36, versículo 17, para que no digan que me invento y que nadie se sienta ofendido, porque digo que los mejores hechos de míos y de todos nosotros, cuando nos justificamos, no hemos hecho, no profetizamos en tu nombre, es decir, no hablamos, no compartimos ese evangelio en tu nombre. Fue lo mejor de lo que nosotros podemos hacer cuando presentamos el yo por delante como forma de justificación. Las Escrituras lo declara el trapo de una mujer en el tiempo de su menstruación. Con eso se compara lo que justificamos, con nuestros hechos, lo que vemos en nuestros ojos, podemos hacer, lo que nosotros podemos hacer. ¿Quién puede presentarse delante de él buscando entrada en el reino, mostrando como ticket de acceso de entrada sus hechos? Pues nadie, según Isaías 59:16, nadie se puede presentar ante Elohim con sus hechos. Esas personas tienen el poder del Elohim viviente. La persona que dicen, hemos hecho en tu nombre, sacado demonio, hablando palabra, curado a la gente, tuvimos visiones, hemos predicado, tuvimos una comunidad de cientos de personas, le hemos hablado en tu nombre. Estas personas sí, a veces tienen, para orar en el nombre de Elohim, pues tiene que tener este poder por medio del conocimiento, pero el resultado del conocimiento sin conocer a Yeshua solo enorgullece, es decir, sin tener una relación íntima con él, el conocimiento sobre su palabra solo es vanagloria. Es fácil dejarse, en ese sentido, dije Pablo, la letra mata, el conocimiento no sirve de nada, no edifica, el amor edifica. Porque el propósito de la Torah es el amor, y el propósito de la Torah es llevarme, es decir, esta letra, esas instrucciones, es llevarme al Mashiach. Y estando en él, pues ya está cumplida la Torah. Lo que no está en Yeshua no tiene no lograron por medio de las instrucciones de la Torah, llegar a tener una relación íntima con Yeshua, con Elohim, pues se han convertido en transgresores porque no les sirven para nada todo el conocimiento ni nada que comparte. Es fácil dejarse engañar solo por tener conocimiento de las Escrituras. Es por eso que se llega a decir, hemos hecho, hemos dicho, hemos sacado, hemos soñado. Decir lo que uno hace, lo que sea. Pongan ustedes lo que el yo puede hacer. O lo que uno y el otro pretende que tiene de parte de Elohim. Pero, obviamente, sin presentar un conocimiento claro, una cercanía directa con el Redentor. A subirse la gloria de la obra que hiciste
en vez de exaltar el nombre de Yeshua por ser Él el que usó este medio, tu boca, para transmitir la bendición a las demás, como el que quitarle asumirse esta gloria, hemos hablado. Eso es quitar la gloria y poner sobre ti esta gloria de esta obra que tú has hecho, este mérito. Como el que se merece la honra, le quitas a Yeshua lo que se merece, la honra que se merece, porque fue Él en realidad el que hizo la obra, no fuiste tú, Él solamente se aprovechó de ti, aunque tú obraste, porque tú te dispusiste a su servicio, pero no dar la gloria a Él, no reconocer que fuiste solamente un servidor inútil como nos hemos dedicado a nosotros para servirle, es ponerse en su lugar, es ocupar el lugar de Mashiach, el lugar del Ruach HaKadosh, lugar que santifica a los demás y que nosotros necesitamos tenerlo para que nos santifique a nosotros. Si conoces a Yeshua, sabes que Él es tu rey y tu redentor, mientras tú eres un esclavo cuyo precio Él pagó con su vida y que a pesar de que te compró, te dejó libre para que le sirvas por tu propia voluntad, no como un esclavo, sino como un amigo. Es lo que hizo Yeshua y nos presenta en Juan 15, versículo 15, que apenas libre de tu estado de esclavo, llegas a ser nombrado amigo de Yeshua, porque Él nos compró como esclavos, nos dejó libres y nosotros, porque amamos a este nuestro nuevo dueño, nuestro amo, decidimos poner el lóbulo de nuestra oreja en el pilar de la puerta para que sea clavado como símbolo de entregarnos por completo, andar en los caminos del Redentor. Nosotros no podemos ser clavados como Él en el madero, pero clavamos nuestro lóbulo de la oreja, este lóbulo que el sacerdote pues lo untaba con la sangre del cordero, el dedo gordo de la mano, del pie y del lóbulo del oído. No por nada están estas instrucciones de la Torá. Entiendan qué es lo que hizo Yeshua a favor de nosotros por medio de esas instrucciones. Y al ponernos nosotros nuestra oreja a ser clavada, nos disponemos a servirle como siervos, sin pretender algo que lo que hacemos es nuestro, sino como siervos de Él, pues hacemos lo que Él nos encarga. Por lo tanto, decir lo que yo hice, ¿qué puede hacer un esclavo? Un esclavo hace lo que el dueño, el amo, le manda hacer. Y nosotros como esclavos lo hacemos con gozo y con alegría, porque por eso nos hemos entregado a Él para servirles. Y en este privilegio, Él nos elevó de este estado de esclavos a hacernos amigos de Él, hermanos. Si la ley enseña sobre Yeshua y yo, tú o quien seas, si no llegamos a conocer quién es Yeshua, todo lo que hacemos será en contra de la ley, aun cuando puede que hablamos de ella. Porque la Torá es un ayo, es decir, un tutor, un pedagogo, un velador legal para llevar al necesitado, al pecador, a conocer al Redentor, a Yeshua. Eso se nos presenta en Galatas 3, versículo 24. De manera que la Torá ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mashiach. Por eso no es ley, no es instructor para llevarnos a conocer a quién es nuestro gran rey, para servirle. Y por eso tenemos encargos y es nuestro deber de cumplir como siervos inútiles, como está presentado en Lucas 17, versículo 10, al que nos mandó, al que nos compró, con lo que Él nos mandó a hacer, solamente servimos con lo que tenemos que hacer. Así que es un atrevimiento, sería tomar lo que se nos dio y actuar como si lo que tenemos es nuestro, cuando en realidad solo es una autoridad que vino de parte de Él. Solo cuando lo reconocemos como dueño de todo y sobre todo hacemos lo que debemos hacer. Eso se presenta en Mateo 25, 14, 30. Lean ustedes los versículos. Y Lucas también 17, del versículo 7 a 10. Ese es nuestro deber que tenemos que hacer. Y no podemos decir, no hemos hecho nosotros en tu nombre. Sí, hiciste tú usando mi nombre. ¿Recuerdan un caso cuando los discípulos encontraron unas personas que hablaban en el nombre de Yeshua? Y ellos decían, vamos a pararlos para que no hablen más. No, Él dijo, si no está en contra de nosotros, déjales hablar.
Así que y él no cortará los pies de los que hablan en el nombre de Yeshua, pero eso no les garantizará el acceso, porque yo puedo conocer, como dice Corintios 13, puedo tener todo el conocimiento sobre las escrituras. Si no tengo el amor, es decir, si no llegué por medio de las escrituras, conocer al amo de las escrituras para entrar en una relación íntima con él, de nada sirve, es un címbalo, un instrumento seco que no saca música, no tiene, solo saca ruido, no tiene una buena melodía, no produce los frutos adecuados. Es así como se compara en 1 Corintios capítulo 13. Nosotros que no conocemos al Redentor, solamente tenemos conocimiento y hacemos uso de este conocimiento hasta sacar demonios con él, curando a las personas, teniendo sueños, visiones, pues no me hará entrar en la redención con él, no entraré en la tierra redimida. Así que el problema no es hacer o no hacer. Nunca se les acusa a estas personas de no ser conocedores de la Torá, sino que nunca tuvisteis una relación íntima conmigo. Esta falta hará que uno se quede fuera de la entrada en la Nueva Jerusalén, en la tierra de los redimidos, por ser considerado, como se presenta aquí, transgresor de la Torá, de las instrucciones, transgresor de la ley, si quieren. La Torá, que es instrucción, es un espejo, según Santiago y Jacob, capítulo 1, versículo 22 al 25. Este espejo ayuda al observador, al que se mira en el espejo, para ver en la Torá dentro del ser humano y medir el carácter de la persona, de su propia persona. Es lo que nos ayuda la Torá. Nos da esa instrucción para ver más allá de las apariencias. Es un espejo. Si tal persona conoce quién es Adonai, quién es el Elohim de Israel, sabrá que ocupa un lugar de siervo en su obra y solo harás lo que debes hacer. Yo hago lo que tengo que hacer, porque es lo que me encargó por hacer. No es algo que me exalta a mí, sino que es su obra y lo hace a su manera, como él considera oportuno. Pero si el espejo solo refleja el yo y mi obra, no refleja la justicia de la Torá, sino me refleja lo que yo hago y mi obra y cómo yo actúo, cómo yo hablo, cómo yo presento el yo, entonces de nada sirve todo. O lo que se sabe o lo que se hace, incluso sacar demonios, curar enfermos, no sirve de nada el yo, mientras no se exalta Elohim y esta Torá no refleja en tu vida su imagen y semejanza como un espejo. Hay un detalle más que lo mencioné al principio y quiero regresar para que no se pierda la idea. Mateo 7:21, no todo el que me diga Adonai, Adonai entrará en el reino de los cielos. ¿Vale? Aquí es un otro dicho que dentro del cristianismo y por desgracia también dentro del mesianismo hay quien malinterpreta estas palabras porque no entienden el trasfondo del contenido, del mensaje contenido dentro del Tanaj, donde el reino de los cielos o el reino de Elohim, como se suele traducir en otras ediciones, es lo mismo con el reino de Israel o la tierra prometida. ¿Vale? El reino prometido, el Canaán celestial, el lugar de la morada de los redimidos, es la promesa que se le dio a Abraham del Eufrates hasta en Egipto al Nilo. ¿Vale? Esa es la tierra prometida, ese es todo el alcance de la tierra prometida, el reino de los cielos, la tierra de Edén, si quiere compararla, en Las Vegas moderna, donde todo el mundo suele ir, pues eso es lo que en el Tanaj se compara con Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. En el Brit Hadashah, pues dentro de los lectores de la Biblia se entiende como este reino deseado, el reino de los cielos o el reino de Elohim, ¿vale? Esta es la herencia que le es prometida al pueblo redimido y se es presentado como la morada donde vive el pueblo de Israel, no el Israel actual, sino el Israel, la suma de los 12 tribus, en esta promesa dada a Abraham, Eufrates hasta el Nilo, ¿vale? Ese es el lugar del reino de Elohim. Cuando estará preparado, pues vamos a ir allá, es lo que dijo Yeshua, y estamos pendientes de que ese lugar sea preparado. De momento, según la ley del año Jovel, está ocupado todavía por las personas a quien hemos vendido estas tierras y pues los ciudadanos, los redimidos, están entregados en manos
de un dueño más fuerte que ellos, ¿sí? Están esperando al Goel, están esperando al Redentor que les libere, que llegue el día del año jubileo, del año joven, el cumplimiento de esta instrucción de la ley, para que al ser librados, tanto los súbditos como la tierra, podamos volver en nuestras posesiones, en nuestros derechos, en nuestra tierra, o el reino de los cielos, el reino de Elohim, la tierra prometida, lo que es el Canaán celestial o el lugar que ocupaba antes los tribus de la descendencia de Canaán. Bueno, hermanos, espero que tengan en cuenta estas advertencias, esas instrucciones, que tengan en cuenta que no todo lo que obra y todo lo que pretende es servidor de Elohim. Hay que ver por si acaso, yo no digo, yo pensando que cada uno puede decir el yo, soy, como dijo Judas, ¿acaso soy yo, amo, que tú le dirás transgresor de la Torá? ¿Tengo yo una relación íntima contigo? ¿Te conozco yo de esta manera? A Yeshua, tú quien es mi redentor, creo yo quién eres tú, entiendo yo cuál es la voluntad de tu Padre. Son preguntas que cada uno tenemos que ponernos, porque si no pensamos en estas preguntas, porque sabemos que son duras, a veces podemos llegar en el estado, en la situación que Yeshua me dirá, pues tienes acceso cerrado aquí porque te has apartado de mí, has seguido la Torah cumpliendo solamente el ritual de la ley, nunca buscaste a entender el porqué de ese ritual, nunca entendiste por qué dije, hay que escribirte en tu frente, ponerte sobre tu mano, en tu corazón, ¿no? Nunca lo hiciste que sea parte integral de tu vida, sino que solamente adornaste tu tumba, tu exterior con ellas. Nunca entraste dentro de la Torah para encontrarme allá, porque yo soy el corazón de toda la escritura, de toda la Torah. Nunca tuviste una relación íntima conmigo. Nunca entraste en esta shuka, ¿vale? En esta cabaña, en esta morada, en el santuario. Nunca entraste al lugar santo para tener una relación, una adoración directa personal. Y espero que todos tengamos en cuenta estas lecciones que nos presenta Yeshua aquí, estos consejos, advertencia, con el fin de que podamos lograr tener acceso en la tierra de los redimidos, con el fin de que nos podamos encontrar y ver una vez para siempre, directamente cuando Él sacará a todos sus hijos de todas partes por donde estamos esparcidos en este segundo y último éxodo. Así que bendito seas tú si en tus obras ensalzas a tu Redentor al estar cerca de Yeshua HaElohim, tu Goel, tu Redentor, tu Mashiach. En su nombre, en el nombre de Yeshua, para la gloria de su Padre, hemos compartido este mensaje que esperamos que sea de bendición para ti y un motivo para compartir con todos los que buscan adorar al Elohim de Israel y conocerlos, para entrar en una relación íntima con Él. Shalom, un abrazo, bendiciones a todos.